Hoy es una noche maravillosa porque sabemos que Dios está operando. Y quiero contarle algo. Fíjese que hace un par de días estaba platicando con un amigo y la verdad que fue un momento muy difícil porque él me estaba comentando que hubo una situación muy difícil en su casa y tuvo que invertir todo el dinero que él tenía por una emergencia y tuvo que cerrar su negocio. Y prácticamente la fuente de ingresos que ellos tenían, pues ya no está. Y realmente yo me sentí como hasta impotente porque uno dice, ¿qué le puedo decir a alguien que está pasando por este tipo de situaciones? Y creo que como todos los cristianos le podemos decir, cree en Dios, confía en Dios. Y sabemos de que el que lo dice, pues es muy fácil, pero el que lo está pasando, asimilarlo, tal vez uno quisiera una respuesta más efectiva, diría uno, ¿verdad? Porque yo miraba como él, sí, vos, sí, ahí estoy orando, pero realmente yo me quedaba con esa inquietud, incluso me puse a orar con él, a tratar de animarlo, de fortalecerlo y darle palabra, pero me quedé con esa inquietud y me puse a meditar en los tiempos en los cuales la gente me decía, no tengas pena, Dios te va a ayudar. Y había gente que a veces se lo dicen a uno así hasta con risa, va, ay hombre, si a vos Dios te oye, no tengas pena, hombre, vos en lo que estás. Pero está uno pasando las cosas y viendo que no cambia nada, que uno ora y ora y ora y uno dice, ¿cuándo será que va a haber respuesta? Me recordé de una de las mejores promesas que yo creo que Dios le pudo haber dado al hombre, y esa promesa ha pasado por todas las generaciones, y esa promesa es: yo estaré contigo. Porque la gente puede estar contigo tal vez 1 hora, 2 horas, y te pueden animar y se pueden llegar a tu casa y te pueden llegar a dar palabra y a cambiar la atmósfera tal vez en la cual uno se desenvuelve, pero cuando uno cierra la puerta y otra vez queda uno solo ante las circunstancias, ¿qué puede hacer uno ahí? La mejor promesa es: yo estaré contigo. Y me recordaba de cómo esa promesa ha viajado por el tiempo. Cuando Dios le ha encomendado misiones a todos sus líderes, a todos sus guerreros, a los héroes de la fe. Y yo le puedo citar muchos ejemplos, pero meditando me llamaba la atención cuando Dios le habla a Moisés en aquella zarza y le manda que vaya ante el faraón y que le da la orden de que él va a ser el que va a libertar al pueblo de Israel. Y le dice: yo iré contigo y te presentarás ante el faraón y las palabras que yo te diga tú se las vas a decir a él. Y Moisés trató de evadir esa responsabilidad, como cualquiera, tal vez digo yo, lo haría. Y él empezó a excusarse: no, es que yo soy tartamudo, a mí me cuesta hablar. Y yo creo que hoy en día cualquiera decir: no hombre, si yo no tengo ni experiencia para hablar en público, a mí me cuesta, me pongo nervioso, busca a alguien que tenga más experiencia. Pero Dios aún así, él quería hacer la misión y dijo: basta, bueno, va a ir Aarón, pero tú vas a ser el que te vas a presentar delante del faraón. Y él le dijo: bueno, ¿y qué le voy a decir? ¿Y quién fue el que me envió? Porque él no conoce quién es mi Dios. Pero Dios le dijo: dile que yo soy, te mandó. Y cualquiera diría: yo ni quién es yo soy, ¿verdad? Pero cuando empiezan a pasar esas 10 plagas, ese nombre
se hizo tan conocido en Egipto que le tuvieron tanto terror. Al tal punto que usted puede saber que cuando Josué entró a la tierra prometida, la gente ya sabía quién es el que venía con ellos. Aquella mujer que se llamaba Rahab, ella le pidió misericordia a Josué y le dijo: te pido por favor que no me vayan a matar y que me escondan, porque nosotros desfallecemos cuando sabemos quién es el que viene con ustedes. Imagínense lo que ven nuestros enemigos y muchas veces nosotros ni nos damos cuenta quién es el que está con nosotros. Cuando Dios llama a Jeremías, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, ahí le dice: desde que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieres, te santifiqué para que seas profeta ante las naciones. O sea, desde antes él ya venía con una misión. ¿Y cuál fue la respuesta de Jeremías? Señor, yo no sé hablar, soy un niño. Pero Dios le dijo: no digas que soy un niño, porque a donde yo te mande tú irás, y lo que yo te diga, eso harás. Pero le dice él: no temas ante ellos, porque yo estaré contigo y te libraré de ellos, dice Jehová. No le dijo: mira, te voy a dar aquí una AK-47 y cuando se te ponga uno enfrente le disparas. O mira, con esta granada solo jalas esta cosa, la tiras y te tiras al suelo. No, él solo le dijo: yo iré contigo. Suficiente. Y más adelante, cuando uno lee en el libro de Jeremías, él constantemente lo está fortaleciendo y le está recordando que él va a estar con él. En el capítulo 15, él como que no solo anima a Jeremías, sino que también le hace un llamado para garantizar que Dios va a estar con él. Y Dios le dice a Jeremías: si entresacares de lo vil lo precioso, entonces tú serás como mi boca, y yo estaré contigo, y te pondré como columna de bronce ante tus enemigos. Pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo te libraré de los poderosos y te rescataré de las garras del enemigo. Ahí le está haciendo él una observación. Si tú, ante todas las cosas, separas lo vil, si tú le dices no al pecado, si tú rechazas invitaciones del mundo y te mantienes en lo santo, entonces yo voy a hablar a través de ti y te voy a dar una protección como le dice ahí en la palabra. Y esas son muchas veces cosas que a veces nosotros no le ponemos atención. Pero realmente poder decir que Dios está con nosotros, que alguien pueda decir: Dios está contigo, me he dado cuenta que Dios está contigo, habla de que alguien ha pagado un precio, habla que alguien se ha guardado, habla también de que Dios se agrada en esa persona, que Dios puede convivir con esa persona, y por lo tanto se nota que en todo lo que hace Dios está con él. Y esa es parte de la exhortación que yo traigo para cada uno de ustedes. En la palabra encontramos en Marcos capítulo 9, en el versículo 17, habla cuando aquel padre va con los discípulos a pedir ayuda porque el hijo de esta persona es atacado por un demonio. Y llega con Jesús y le dice: fui con tus discípulos
Y les pedí que orasen y echasen fuera ese espíritu mudo, y no pudieron. Entonces Jesús le reclama a sus discípulos: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Venid, traédmelo a mí. Y dice que cuando trajeron al muchacho, el espíritu, cuando vio a Jesús, dice que el muchacho lo tiró al suelo, lo retorció y empezó a sacar espuma y lo somataba. Y Jesús le pregunta al padre del muchacho y le dice: ¿desde cuándo tiene él este espíritu? Y él dice: desde que era niño. Pero el padre le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y Jesús le dijo un versículo que tal vez todo el mundo conocemos: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y esta persona le dice, le exclamó y le dijo: oh Señor, creo, ayúdame en mi debilidad, en mi incredulidad. Y sabe, nosotros pasamos muchas veces situaciones así como esta persona, porque él confiaba en que las personas que estaban con Jesús cuando oraran por su hijo iba a ser libre de ese espíritu, y no pasó así. Y así sucede muchas veces, que uno pide oración: mucháchame la mano, me está pasando este problema. Y uno sigue batallando y perseverando, y pasa tal vez como este personaje, que oraron y no pasó nada. Pero Jesús nos hace la motivación a que sigamos creyendo. ¿Sabe? Creo que una de las cosas tal vez que a uno de cristiano lo hace a veces uno decaer, es cuando uno ha puesto su confianza en la oración y no su confianza en el Señor. Cuando uno ya cae en el punto de que voy a orar y entonces va a pasar esto, pero realmente uno tiene que poner su confianza en Él, aunque uno no ore. De eso se trata la fe. Y es algo que pasa muchas veces, porque uno se mecaniza, uno se vuelve tan repetitivo que ya logra quitarse uno la preocupación, porque dice uno: ya oré. Pero realmente nosotros tendríamos que llegar a un punto que tal vez sin necesidad de orar, solamente por creer, de que saber quién está conmigo, las cosas van a cambiar. Amén. El mensaje que yo te traigo es para que no solamente te esmeres en tener fe, sino que más allá de eso, te esmeres en que Dios esté contigo. Porque si Dios está contigo, y si Él está contigo en ese caminar, si Él va agarrando de tu mano en esas circunstancias, si Él es el que te acompaña, si Él es tu sombra, tu mano derecha, si Él va a abrir las puertas, Él va a hacer caminos donde no los haya, Él va a ser el que te va a sustentar y el que te va a proveer, aunque tú no tengas en ese momento. Lo importante es que tú estés consciente que Él está contigo. Porque si uno está consciente de que Dios está con nosotros, uno va a respetarlo, uno va a honrarlo, uno le va a dar su lugar. ¿Y sabe qué? Uno va a estar pendiente de Él. Pero si uno no está consciente que Dios está con uno, entonces es simplemente la fe nada más. Pero tener uno la confianza de que aunque tú no estés orando, pero sepas de que el que va a la par tuya en tu carro es Dios. Que aunque tú no estés orando tal vez en ese momento, tal vez porque estás en una reunión, pero en una reunión de negocios, tú sabes que el que está sentado a la par tuya es Dios. Tú sabes que cosas sobrenaturales van a pasar. Y esa es la certeza que yo quiero transmitirte esta noche. Dios constantemente a toda su gente, a todos los que Él ha motivado, a todos los que Él ha desafiado, a todos les ha dicho: yo estaré contigo. Isaías 41:10 dice: no temas, diga, no temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Imagínese lo que le dijo el papá de aquel niño a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y aquí está la promesa: no temas, yo estaré contigo. No desmayes, yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerza y quien te ayudará a la ayuda, dice. ¿Sí? Siempre te ayudaré. Digan siempre, siempre. Téngalo presente. Mire, cuando usted esté pasando por dificultades, aquí está conmigo el que me prometió que siempre me va a ayudar. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El versículo 13 también dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene. ¿De dónde? De tu mano derecha. Y te digo, yo te ayudo. Mire qué promesa tan linda. Yo estoy contigo. ¿En qué otro lado podemos encontrar donde Dios le dice: yo estoy contigo? Cuando Gedeón tiene ese encuentro con el ángel de Jehová, eso está en el libro de Jueces capítulo 6. ¿Qué es lo primero que le dice el ángel a Dios? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y ahí viene el reclamo de Gedeón, ¿verdad? Se desahogó en ese momento: pero si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué es que nos ha estado pasando todo esto? ¿Dónde están las maravillas que contaban nuestros padres cuando decían: Jehová los sacó de Egipto, pero Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Ahí puede ver usted que en esa narración donde está hablando Gedeón, ahí está hablando de un pueblo en el cual Dios no está con ellos. Y Dios les está dando la oportunidad de otra vez regresar con ellos. ¿Sabe por qué fue todo eso? Por el pecado. Miren cómo es eso, que un pueblo que conquistó la tierra prometida y se les dio la orden: no se junten con las tribus que no son del pueblo de Israel, porque si no, entonces ustedes van a adoptar los dioses de ellos. Esa fue la advertencia que Dios les dijo: que no adaptaran, que no tomaran para sí ni las costumbres ni adoraran esos ídolos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo que se les dijeron que no tenían que hacer. Y entonces toda esa gran victoria se vino abajo. Y se vino abajo no porque perdieran algo, porque perdieran cosas materiales, no, se vino abajo porque Dios ya no estaba con ellos. Y esa fue la peor calamidad que le pudo haber pasado al pueblo de Israel. Calamidad, ¿sabe qué es? Que Dios no esté contigo. Porque ahí sí, de nada te sirve trabajar, de nada decir al hombre afanarse bajo el sol, como dice Eclesiastés. Porque el que hace prosperar es Dios, porque el que da el poder para hacer riquezas es Dios. Y entonces, aquí Dios le vuelve a hablar otra vez a Gedeón. Y dice que lo vio fijamente, pero ahí dice ya no es el ángel de Jehová, sino que él dice: y Jehová lo vio fijamente y le dijo: ve con esa fuerza tuya, porque tú librarás a Israel de la mano de los madianitas. Y Gedeón le dice: pero ¿cómo podría hacer eso? Si mi familia es pobre en Manasés y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. Y Dios le vuelve a recalcar y le dice: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y tú vencerás a los madianitas como a un solo hombre. No le dijo: mira, usa esta arma, usa esto. No le dio una estrategia en ese momento. Solo le dijo lo más importante: yo estaré contigo. Y sabe, todos pasamos momentos en los cuales las circunstancias son a veces tan fuertes que nosotros solo miramos nuestras limitaciones.
Así como Gedeón, él dijo, somos familia pobre en Manasés, yo soy el más pequeño, no tengo experiencia, pero Dios no se vale de eso. Dios no se vale si a Dios no le interesa si tienes recursos o no tienes recursos, a Dios no le importa quiénes son los que están en tu empresa, si saben inglés o saben alemán, eso no le importa a Dios. A Dios no le importa si entre tu familia hay un doctor reconocido y entonces tú tienes tu confianza de que si te enfermas, Él te va a ir a curar. A Dios no le importa cuánto tienes en el banco, porque no, esa no es la manera en la cual Dios obra. Y te quiero decir que así como Gedeón, yo sé que muchas veces nosotros tomamos esa actitud y es válida, ¿verdad? Porque miren, llegar delante de Dios y desahogarnos y decirle, Señor, hoy fue un día malo, no me fue bien, me está pasando esta situación. Creo que es lo mejor que uno puede hacer, fíjense. De verdad, a la persona creo yo que a quien de verdad uno realmente debería llegar y de contarle uno sus problemas y todo, yo creo que es a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestros límites. Y así como estaba Gedeón contándole, ¿va? Diciendo, ¿dónde están esas maravillas que contaban nuestros padres? Si no estoy mal, yo creo que Gedeón es la tercera generación después de haber pasado el Jordán, porque dicen que solo los niños fueron los que pasaron el Jordán y de ahí toda la demás generación se quedó en el desierto, y los sacerdotes obviamente. Pero entonces él pudo haber dicho, el abuelo contaba que en aquel lugar una noche se puso oscura del otro lado, pero aquí había luz. El abuelo contaba que caían piedras del cielo, mataban el ganado de los egipcios y a nosotros no nos pasaba nada. El abuelo contaba cómo se les llenó de mosca las casas a ellos. O sea, él empezaba a decir, ¿dónde está ese Dios tan poderoso que nos hablaban nuestros antepasados? ¿Dónde está ese Dios tan poderoso que mi abuelo tanto que nos vivía contando con tanto entusiasmo? Y era necesario que Gedeón tuviera un encuentro personal con Dios, para no vivir de las experiencias del abuelo, sino que ahora yo vivir porque tengo un encuentro con Dios, de ahora ser yo el protagonista y de poder decir, Dios es el que va conmigo, Dios es el que está caminando conmigo, estoy viendo cómo Dios está haciendo maravillas. Y sabe, yo sé que ustedes y yo le damos un ejemplo a nuestros hijos. Nuestros hijos ven las batallas que se pelean en casa, pero saben que Dios está con nosotros. Y ellos mismos pueden tener ese testimonio vivo de quién es el Dios de mi papá. El Dios a que mi papá le dobla rodillas y cuando llega mi papá a decir, mira mi hijo, Dios nos respondió. Sí, porque ese es el testimonio más vivo que podemos dar, de que ellos vean que Dios está con nosotros. Y yo creo que el poder decir Dios está conmigo, tal vez es no sé, no es ser vanidoso, pues, pero yo creo que poder decir Dios está conmigo es decir, lo tengo todo. Y mire, yo pensaba mucho en esto, porque en mi trabajo, casualmente, entre mis clientes que tengo ahorita, hay dos mujeres jóvenes, no se conocen, son cada una con su propia empresa. A mí me tocó que trabajar con ellas, ayudarlas en levantar, construir su empresa. Y en las reuniones que hemos tenido ha pasado algo particular. Casualmente, ellas han llegado con su papá. Y uno puede decir, ¿cómo es eso que una mujer graduada, profesional, ya con una maestría, todavía viene aquí con su papá? ¿Va? Mira papi, ¿qué pensás de esto? ¿Va? Y como decía mi colaboradora, es que esas son hijas de papi. Pero ¿sabe qué? Dios me hizo meditar en eso. Y me puse a pensar de verdad que qué bien por ellas.
Qué bien por ellas, porque si uno se pone en el lugar de ellas, este es un momento tal vez para ellas crucial, porque ellas van a emprender algo que nunca han hecho. Van a empezar una empresa y tal vez para ellas significa su primer vuelo en esa etapa, pero está con ellas la persona que siempre ha sido en su vida el respaldo, la fortaleza, esa voz de ánimo, el mejor consejo, esa palabra que siempre le dice: no, mija, no tengas pena, aquí yo te echo la mano, todo te va a salir bien, ¿sí? Y entonces yo pude entender que así deberíamos de ser nosotros, que cuando tú vas a tu trabajo, tú puedas decir: aquí está mi papá, aquí está mi papá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un buen ejemplo a través de Jesucristo. Jesús no podía decir: este es un hijo de papi, porque siempre iba hablando a mi papá, mi papá, mi papá. Pero realmente eso es lo que Él nos está enseñando a nosotros. Y Él decía: las cosas que ustedes ven que yo hago, eso no las hago yo por mi propia cuenta, eso es lo que yo veo que mi Padre hace. Y Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Él está ya mencionándoles que Él tiene que partir: si ustedes me conocen a mí, entonces conocen al Padre. Y Tomás le dice: pues entonces enséñanos al Padre y nos basta. Y Jesús le reclama: tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocen. ¿Por qué? Porque el Padre está en mí y yo estoy en Él. El Padre es el que mora en mí, y las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino es Él, porque Él mora en mí. Y entonces Él le dice a ellos: y las cosas que yo hago, ustedes las harán y mayores, porque yo voy al Padre. Y entonces Él les dejó a ellos una gran enseñanza: la dependencia de papá. Nosotros aprendemos obviamente que uno a sus hijos los manda a volar, ¿verdad? Como dice ahí, esa expresión ahí se aplica, ¿verdad? Porque es como el águila que manda a los pichones a volar, ¿verdad? Pero en el buen sentido, uno manda a volar. ¿Para qué? Para que ellos emprendan sus propios vuelos, para que ellos empiecen a experimentar de la vida y a enfrentar los desafíos que tienen por delante. Pero la noción de que ahí está papá nunca tiene que borrarse en la vida de ellos. Uno puede regresar otra vez y decir: voy a ir a la casa de mi papá. Los que tienen papá todavía creo que pueden todavía decir: voy a ir a la casa de mi viejo, ¿ah? Sí. Pero miren, con este caso de estas jóvenes, Dios me dio una gran enseñanza y es una gran lección de vida, porque se vale todavía decir: le presento a mi papá. Se vale, porque Jesús nos enseñó eso. Jesús en Juan 17 le ora al Padre y le dice: Padre, yo te pido que así como tú y yo somos uno, así ellos y yo seamos unos, para que tú y ellos también sean uno, y para que todos los demás crean que de la misma manera que tú me has amado a mí, tú los amaste a ellos también. Entonces, ¿qué enseñanza les está dando a ellos, a sus discípulos? A relacionarse y a depender de papá. Ellos miraban, los discípulos siempre estuvieron tratando de encontrar el secreto de dónde estaba el poder de Jesús. Porque ellos se asombraban cómo era eso de que echaba fuera demonios, se asombraban cómo era de que Él le pudo decir a la tempestad que se callara. Dice que ellos estaban perplejos, que no sabían ni cómo explicar eso. Ellos no se explicaban tampoco cómo era aquello de que una mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años, solo con tocar su manto había sido sana. No se explicaban cómo también a través de 3 panes y 2 peces pudieron alimentar a más de 5,000 personas. Y se encuentran ellos que la fuente de su poder era porque el Padre está en mí. Y entonces Él les dijo: pues es lo mismo, yo estoy orando al Padre para que el Padre esté en ustedes también, porque yo me voy a ir.
Y eso es lo que quiero que te lleves a tu casa, que te vayas tú con esa convicción de que Jesús dijo, porque el Padre mora en mí. Y les prometió a ellos, cosas mayores harán ustedes en mi nombre. Pero ¿dónde está el secreto? Es porque el Padre mora en uno. Entonces, tú puedes entender que los discípulos pudieron sacar una conclusión en ese momento. Pedro pudo decir, entonces, cuando yo me iba a ahogar, cuando yo estaba caminando sobre las aguas, mi Padre fue el que no me dejó que me ahogara. Teníamos hambre y de 5 panes y 2 y 3 peces, mi Padre nos sustentó a todos. Un miembro de mi familia fue sanado, la suegra de Pedro. Miren, yo creo que cuando uno analiza eso y uno lo pasa a su vida propia, creo que le deja a uno tanta inspiración para uno poder seguir adelante. Y yo quiero de verdad que queden en sus corazones, que ustedes puedan a partir de ahora andar bajo esa misma inspiración, de anhelar de que Dios esté con ustedes. Que se pueda decir como está en Génesis 39, que dice que cuando Potifar, el capitán de la guardia de los egipcios, dice que compró a un esclavo ismaelita que era José. Y me gusta lo que dice ahí, Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Y habla que Jehová hizo prosperar a ese varón. Y algo más tremendo, que dice que su amo vio que Jehová estaba con él y que en todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿Sí? ¿Se puede dar cuenta usted de eso? Y entonces halló gracia delante de los ojos de Potifar y dice que lo puso por encima de todos sus bienes para que gobernara. ¿Por qué? No fue por sus palabras, sino porque se dio cuenta que Dios estaba con él. Y sabe, yo sé que usted va a experimentar esto. A usted le van a dar trabajos, lo van a contratar, van a comprar sus productos. La gente va a recurrir a usted aunque usted tenga un precio más alto. ¿Sabe por qué? Porque la gente va a ver que Dios está con usted. Porque van a ver algo especial. Yo quiero que usted anhele de verdad que Dios esté más en su vida. Esa promesa, esa oración de Jesús, wow, qué maravilloso, ¿verdad? Porque decir, así como tú has estado conmigo, yo en ti, ahora yo te pido que estés con ellos también. Eso quiere decir, Padre, si tú has sido para mí mi mejor amigo, mi mejor confidente, siempre estamos juntos, desayunamos juntos, vamos a trabajar juntos, no nos guardamos secretos, yo te cuento todo, tú me contás todo a mí, nos reímos cuando hay cosas buenas y cuando hay tristeza nos entristecemos los dos, somos inseparables, somos uña y mugre, podemos decir. Ahora yo te pido que ese mismo sentir lo tengan ellos. Y eso es lo que quiero que tú anheles. Que tú anheles esa unidad que Jesús nos otorgó. ¿Sabe? Dios, o sea, Jesús ya nos dio eso. Yo no, por si usted no lo sabía. Jesús ya nos concedió, ya Él ya pidió. Y solo depende de nosotros poder ser así con el Padre. Poder llegar a tener ese tipo de unidad. Poder llegar a tener ese tipo de dependencia que Jesús no hacía nada si Él no miraba que el Padre lo hacía. Jesús no hablaba ninguna palabra si no escuchaba que el Padre le dijera lo que Él tuviera que decir. Así era el grado de dependencia.